Hemos explicado en clase anterior los distintos supuestos que pueden nacer y las consecuencias de la indiferencia de las pretensiones, de la identidad de las pretensiones, de la conexidad, que es lo que comenzamos a explicar, aludiendo a la conexidad, qué respuestas hay frente a la conexidad subjetiva, a la conexidad objetiva, a la conexidad causal. También hay conexidades mixtas, tanto objetivo-causal o subjetivo-causal. ¿Se acuerdan? Yo les expliqué en un comienzo que conexidad hay cuando coinciden uno o dos de los elementos de la pretensión procesal. Por lo tanto, puede existir perfectamente lo que llamamos la conexidad objetivo-causal. Y frente a la conexidad objetivo-causal también tenemos que dar alguna respuesta. Es decir, estamos hablando de que está coincidiendo el objeto, está coincidiendo la causa, pero no coincide el sujeto, o la relación jurídica a nivel sujeto es distinta. Muchas veces se da, por ejemplo, la situación de que haya patronales múltiples, o sea, que haya más de una patronal en relación a un empleado. Y puede ocurrir también que frente a una situación determinada, ese empleado le reclame a ambos patrones en función de su propia responsabilidad. Y acá con qué nos encontramos? Que esa persona es acreedora y le reclama, tiene un objeto de que le paguen la indemnización o lo que fuere, el reclamo dinerario que le esté formulando, que se lo puede estar haciendo a a los dos patrones. O sea, en definitiva, lo que busca es que le paguen cada uno con su responsabilidad, pero más allá de eso, lo que está haciendo es reclamarle lo mismo a los dos, que son los dos que se exhiben, se manifiestan, se presentan como patronales. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? Un objeto igual, frente a los dos demandados. Por otro lado, puede que la causa sea la misma. ¿Cuál es la causa? En definitiva, la relación de trabajo que mantiene esa persona con ambos patrones. O sea, estamos frente a el elemento causa coincide. El elemento objeto también coincide. Lo que es diferente es el sujeto. Los sujetos son dos relaciones jurídicas distintas. Una es de ese trabajador con uno de los demandados patronal y la otra relación jurídica es de ese empleado con el otro demandado patronal. Entonces, acá nos encontramos que hay efectivamente una conexidad objetivo-causal que también amerita que haya respuestas. En este sentido, que es similar al anterior, o sea, también la acumulación de procesos es la herramienta procesal que tenemos, que disponemos normativamente para lograr de que todo trámite se unifique en un solo proceso judicial. No perdamos de vista acá ni la economía procesal ni la seguridad jurídica, porque ambas se pueden ver comprometidas en este supuesto. Porque pensemos que haya sido un distracto con causa, la fuente del reclamo, y haya un juez que interprete de una forma y otro que interprete de otra manera distinta el mismo hecho con trascendencia jurídica. Fíjense cómo la seguridad jurídica acá también cobra fuerza, no solamente la economía procesal. Entonces, como también explicamos en clase anterior, también tenemos la conexidad se manifiesta cuando coinciden más uno o dos de los elementos de la pretensión. Así como hay una conexidad objetivo-causal que puede verificarse, también puede existir una conexidad subjetivo-causal. Esto es cuando coinciden los sujetos, coincide la causa, pero el objeto no coincide. Esto también puede verificarse. Supongamos que yo demando el cumplimiento de un determinado contrato a una persona y la otra persona, cuando contesta la demanda, plantea la nulidad del mismo contrato
que yo estoy pretendiendo que se cumpla, ya sea porque estuvo afectado el consentimiento, hubo un vicio en el acto jurídico, un vicio del consentimiento, lo que fuera. Entonces, tenemos ahí trabado un litigio, trabado un conflicto de intereses. Entonces, ¿qué es lo que está coincidiendo acá? Los sujetos somos los mismos, porque en definitiva yo estoy pretendiendo el cumplimiento de un contrato y es el mismo demandado que está pretendiendo que ese contrato sea declarado nulo. La causa, sí, es la misma. En definitiva, estamos discutiendo acerca del mismo contrato. O sea, nada más que yo pido que se cumpla y la otra parte pide que se declare nulo ese contrato que yo pretendo que se cumpla. Pero, claro, coincide los sujetos, coincide la causa, pero el objeto es distinto. Yo estoy pretendiendo el cumplimiento de esa determinada obligación, de ese contrato, y la otra parte está pretendiendo que se declare nulo ese contrato que yo estoy queriendo que se cumpla. Entonces, fíjense ustedes allí cómo coincide los sujetos, coincide la causa, pero el objeto es distinto. Entonces, acá también, al igual que en casos anteriores, la acumulación de procesos es la herramienta procesal que disponemos para solucionarlo al conflicto, a esta situación. Se puede plantear todo en el marco de un solo proceso. O sea, para que el mismo juez sea el que resuelva la cuestión. Más aún que estamos sin duda acá comprometiendo la seguridad jurídica, que es un valor central, diría más importante todavía que la economía procesal. O sea, imagínense si hay un juez que dice que ese contrato es válido y debe cumplirse, y hay otro juez que dice que ese contrato es nulo y por lo tanto no debe cumplirse. Entonces sería un caos jurídico. Entonces, frente a esto nos impulsa a la necesidad de que exista una claridad normativa en este aspecto y por eso aparece esta figura llamada de acumulación de procesos, que si quieren leerla en nuestro ordenamiento procesal está en el 188 y siguientes, pero ya lo vamos a ver más adelante ya en particularidad. Lo que quiero decirles es que es importante que entiendan que a partir del análisis comparativo de los distintos elementos de la pretensión procesal, sujeto, objeto y causa, aparecen las respuestas procesales, siempre buscando cuidar, proteger la economía procesal y la seguridad jurídica. Entonces, desde la clase anterior ya les explicamos que teníamos la indiferencia de las pretensiones, dijimos también la identidad, la contracara de las pretensiones, en tercer lugar, la conexidad de las pretensiones y vimos cada una de sus vertientes, subjetiva, objetiva, causal o mixta, objetivo causal, subjetivo causal. Pero también tenemos la llamada afinidad de pretensiones, que también pueden verificarse. O sea, ¿cuándo hay afinidad de pretensiones? Cuando no coinciden plenamente ninguno de los elementos de la pretensión, pero hay una cierta cercanía. O sea, no da como para que tramiten por separado, sino que esa afinidad sostiene la necesidad de que haya alguna acumulación de procesos. Porque si bien es cierto, reitero, no coinciden plenamente el sujeto, el objeto y la causa, pero sí hay cierta cercanía, cierta afinidad. Pensemos, por ejemplo, si una persona, un empleado de una fábrica tiene un accidente de tránsito, colisiona con una persona y esa persona damnificada, supongamos por este empleado, acciona judicialmente contra el empleado reclamándole el daño moral, pero a su vez el damnificado le inicia acciones al dueño del vehículo, que era la empresa, para que le pague el daño material sufrido, supongamos, por el vehículo. Entonces, claro, ¿en qué situación nos encontramos acá? Los sujetos son los mismos. Acá tenemos dos relaciones jurídicas distintas, cercanas, pero distintas. Porque los sujetos, ¿quiénes son? El sujeto es el damnificado con el empleado
por un lado, es una relación jurídica. La otra relación jurídica es el damnificado con el dueño del auto. Son dos relaciones jurídicas distintas que convergen en el marco de este litigio, de este hecho contra sentencia jurídica, pero son distintas. El objeto, por un lado, el damnificado le reclama el daño material al dueño del auto. Y también el damnificado le reclama el daño moral, supongamos, al que conducía, el empleado que conducía el vehículo y que produjo el siniestro. Entonces, el objeto tampoco es igual. Discutimos sobre el mismo hecho, pero la verdad es que los dos objetos son distintos. Entonces, ¿qué nos pasa acá? O sea, el objeto es distinto, los sujetos son distintos. ¿Y qué hay con la causa? El hecho es el mismo. Es el mismo. O sea, es el accidente de tránsito, es el siniestro vial. Ahora, ¿dónde está la diferencia que se aleja un poco del elemento causa? En la imputación jurídica. ¿Por qué? Porque el damnificado está reclamando el daño moral al empleado por ser el guardián, o sea, el que manejaba el vehículo que produjo el siniestro. Y al dueño de la empresa, o a la empresa, dueña del auto, le está reclamando el daño material simplemente por el ser el titular dominial del vehículo. No estaba en el momento del accidente el dueño de la empresa. Simplemente era el dueño del auto y por ser dueño, titular registral de ese vehículo, también es responsable. Pero la imputación jurídica no es la misma. O sea, a uno le reclama por ser el titular dominial a la empresa. Y al otro le reclama el daño moral por ser el que conducía el vehículo, el guardián del vehículo que produce el siniestro. Entonces, en el elemento causa coincide el hecho, pero no coincide la imputación jurídica. Entonces, es como que no se verifican plenamente, íntegramente, en su totalidad, los tres elementos de la pretensión procesal. Pero sí hay cierta cercanía, sí hay afinidad de pretensiones. Entonces, cuando hay esta situación de afinidad de pretensiones, también puede aparecer la acumulación de procesos, porque es de la mejor forma que puede valorarse el hecho. Digamos, dentro de la causa, el subelemento hecho, el siniestro, el accidente, es que se lo valora un solo juez y no que lo interpreten varios jueces con la posibilidad o el riesgo que puedan valorarlo, interpretarlo de una manera distinta o diferente. Entonces, ven ustedes cómo frente a la indiferencia de las pretensiones, a la identidad de las pretensiones, a la conexidad de las pretensiones y de la afinidad de las pretensiones, es fundamental que exista una respuesta procesal que existe, que será la acumulación de acciones en su origen o pretensiones, o bien la acumulación de procesos, o bien la citación de terceros que deban converger al proceso. Hay varias opciones procesales que ya iremos viendo más adelante, pero lo que quiero que interpreten a esta altura del programa es que todas las respuestas procesales que aparecen nacen del análisis comparativo de los distintos elementos de la pretensión procesal. Por eso es que hablamos del sujeto, del objeto y de la causa en un análisis comparativo. De allí, reitero, habrá indiferencia de las pretensiones, habrá identidad, habrá conexidad o habrá afinidad. Pero cualquiera de ellas dispara a su vez, motoriza a su vez la necesidad de que haya respuestas procesales acordes, que podrán ser la acumulación de procesos u otras, o de acciones u otras. Pero en definitiva, todo nace de lo mismo, del análisis comparativo de los elementos de la pretensión procesal. Con esto concluimos la unidad número 3.